Enrique Cal, buenas tardes, presidente Fuca, gracias por estar. Buenas tardes, un saludo para toda Accioná la Ahí cámara, que no está. Habilita tu cámara, que no está habilitada. Ahora sí está ahí habilitada. estoy. El Ahora problema es que está. estoy manejando, entonces Entonces hay que no es buena la parar. iluminación. Pero vas a parar, sí. Sí, sí, estoy buscando para parar, ando en Montevideo. Bien, bien, Estamos en bien. eso. Tranquilo, tranquilo, que esperamos, tranquilo. Bien, Enrique Cal, a ver. Eh, Pablo Villar. Bien, Pablo Villar, estoy con Fútbol ahora en vivo. 20:30 salimos. Te llamo y salimos, 20:30. Adelante. ¿Pudiste estacionar? Por supuesto, ahora sí, Vamos arriba, estamos. vamos arriba. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Andares, Enrique Cal. Un abrazo a toda la audiencia y bueno, también para nosotros es un placer poder estar transmitiendo las preocupaciones, las reivindicaciones de fútbol. ¿Y cuáles son las reivindicaciones de Fútbol? El fútbol, en este momento hay tres reivindicaciones centrales que fueron las que dieron origen a la marcha, que terminó el viernes pasado. La primera es Pasamos algo que nos Gustavo, envió Gustavo de Maldonado. de- correcto, exactamente, de Maldonado a Montevideo. La primera una de las más importantes es el 2% para todas las cooperativas. El gobierno anterior elevó el interés con el cual nosotros devolvemos el préstamo al Estado a un 5,25, colocándolo casi en una franja de usura. Hoy hay bancos de plaza que están cobrando por préstamos inmobiliarios el 4,5%, menos de lo que cobra el Estado a los cooperativistas que además construimos nuestra casa. Después, la otra gran reivindicación son los préstamos, préstamos para las cooperativas que, habiendo ya, perdón, habiendo pasado por todos los trámites que tienen que pasar, habiendo sido sorteadas o pasado por los 3 sorteos sin haber sido adjudicado, entonces les toca la adjudicación directa, hace más de 2 años que esperan por recibir esos fondos, por escriturar el préstamo para poder empezar a construir. Y la tercera reivindicación que dio origen, bueno, estas dos reivindicaciones tienen que ver con el carácter económico, con un carácter financiero, claramente, y esto tiene que ver con que el país no cuenta con un Fondo Nacional de Vivienda, o sea, no hay presupuesto asignado a vivienda genuino. Lo que se construye vivienda a partir de la pelea entre todos los actores para ver qué pedazo de la torta les toca más grande. O sea, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, todos los años se pelean porque no hay un fondo nacional, un fondo genuino para vivienda. Entonces, es imposible construir política social a largo plazo o a mediano si no sabes cuánto vas a tener el año que viene para construir. La otra cuestión, la tercera reivindicación, es porque en Fútbol hacemos una lectura muy crítica de la LUC en general por su forma y su contenido, y en particular por lo que tiene que ver con los artículos referidos a vivienda que afectan al trabajador, afectan al inquilino, que es la parte más débil de la ecuación contractual del contrato entre el propietario y el inquilino. O sea, se le acortaron los plazos drásticamente de los 2 años de plazo que tenía un inquilino que vencía su contrato para irse de la vivienda. Ahora si firma sin alquiler, se termina el plazo y se tiene que ir en 30 días. Según dice la Lo cual senadora Bianchi, están mintiendo. Lo digo yo y lo leí hoy.
Sí, correcto, pero la senadora Bianchi está equivocada. Fugman no miente. Si quiere, yo invito a todos los oyentes a que anoten el artículo 430 de la LUC, establece que si tú firmaste un contrato de alquiler sin garantías, al terminar el periodo de contrato, tenés que dejar la vivienda en 30 días y si no, se te inicia juicio de lanzamiento. El artículo 437 establece que pasados vencidos 3 días del plazo de pago, si no pagaste, sos declarado deudor por el propietario, o sea, el propietario tiene derecho a declararte deudor, y si te declaras deudor o mal pagador, aunque hayas pagado los 23 meses anteriores en fecha, el 24 te atrasaste 3 días, sos declarado deudor. Y en el 439 se establece que si sos deudor, se te puede echar en 6 días. En 6 días. Los invito a leer. No me crean a mí, no le crean a Bianchi. Lea cada lector, agarre la LUC, entra por internet y pone artículo 445, 430, 437, 439, y el 445 establece el interés. Si vos te atrasaste 3 días, y que, bueno, agarraste una plata y querés venir y pagar para no tener más problemas, pero en 3 días pasaste a deber el 60% más de lo que debías originalmente. O sea O sea que estamos hablando en hablando plata, un alquiler de 10.000 pesos, debía de 10.000 y 10.000, ahora voy a dar 6.000 más. 16.000, exactamente, en tres Salado. días. Salado. Yo creo que ni el peor usurero de este país en 3 días te lleva el alquiler al 60%. Claramente esto está hecho para beneficiar al patrón, que te pueda al patrón, al propietario, que te pueda sacar en 6 días y alquila a un nuevo postor, a un nuevo inquilino que quiera alquilar sin garantía. Compleja el tema de la LUC. Es compleja porque además, primero que no es una ley urgente, o sea, nadie me puede decir que con estas medidas que se toman con el alquiler se soluciona el problema grave que tenemos de vivienda. Tenemos un problema grave en el país. Hay 80.000 familias, 80.000 personas, hogares, que necesitan vivienda y no la tienen. Y hay 200.000 que viven en viviendas que no están en condiciones para la habitación humana. O sea, es un problema grave para un país de 3 millones de habitantes. ¿Sí? Es un problema muy grave. Porque además, si no se implementan cuestiones rápidamente, estos problemas van a seguir existiendo, o sea, van a seguir multiplicándose porque siguen habiendo familias que quieren acceder a la vivienda, que quieren independizarse de su familia, independizarse de sus padres, y no lo pueden hacer porque no tienen posibilidad de acceder a una vivienda. Pero en el caso Entonces, concreto de Fugban es una vivienda más que decorosa, es una muy buena vivienda con trabajo y ayuda mutua y que se ven sin el dinero correspondiente para poder ejecutar las obras, las cooperativas que están pendientes de realizar. sin duda que es una vivienda digna, decorosa. Hay una anécdota que nosotros la contamos porque que la gente no tiene por qué conocer. Fugban ha desarrollado su modelo en el resto de América Latina, en América Latina, Bolivia, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, o sea, en África, en Asia, hay países que siguen el modelo constructivo de Fugban. Hay organizaciones sociales que siguen ese modelo. Y cuando vienen a visitar a Fugban, a conocer la experiencia uruguaya, quedan asombrados de las viviendas que construimos y nos plantean, en mi país, en esas casas, viven los ricos. Pero en nuestro país, Fugban hizo posible que en esas casas vivan trabajadores y trabajadoras que de otra manera no hubieran accedido a esa calidad de vivienda. Ahora, eso es totalmente incomprensible que exportamos, nos ven, estamos divinos, te quiero, te amo, pero la plata para Fugban o para las cooperativas no está. Hay un dicho popular que dice que nadie es profeta en su tierra. Sí, nosotros creemos, o sea, a lo largo de la historia, el movimiento ha sido reconocido, tenemos un premio de la ONU, acaban de entregarnos un premio, el gobierno uruguayo a través del Instituto Nacional de Cooperativismo nos acaba de entregar un premio a la excelencia por el desarrollo del modelo a nivel internacional, pero el movimiento cooperativo queda atrapado en la regla fiscal, en la falta de presupuesto para vivienda,
el ministerio, la política de vivienda fue la más golpeada con la regla fiscal y con el hecho de que no se entregaran refuerzos presupuestales. Estamos hablando de casi un 30% de déficit, de recursos menos de los que había en el periodo anterior. Hablemos en O sea, plata, hablemos en plata a ver si la gente entiende. Yo no soy cooperativista, pero ¿cuántas sí. viviendas se hacían por año, más o menos aproximadamente, y cuántas se esperan hacer con el dinero que hay proyectado para ustedes? Para ustedes, que decir para el pueblo uruguayo, hay un montón de cooperativistas por todos lados. Bueno, para tener una idea, cuando estaba vigente el Fondo Nacional de Vivienda, estamos hablando de los años 68, 70, 75, en esos momentos fue cuando se construyó más vivienda cooperativa en el país. En el gobierno anterior hubo más cooperativas, pero lo que no se dice y que nosotros cuestionamos es que hubo más cooperativas de menos gente, más cooperativas chicas. En cantidad de viviendas, en el momento en que se construyó más fue durante el gobierno de Pacheco Areco, y no porque ese gobierno fuera un gobierno de corte popular, claramente que no lo era. Lo que sucedía es que había un Fondo Nacional de Vivienda, un fondo al que aportábamos empleados y patrones, entonces había plata genuina, plata que no se podía desviar, que no podía irse a rentas generales o a otra política, sino que era solamente para vivienda. Se beneficiaron las cooperativas, pero se beneficiaron la construcción de vivienda económica, se benefició un montón de programas de vivienda. Yo ahora, lamentablemente, no tengo en la cabeza los números reales, pero sí me parece importante la idea. Si hay Fondo Nacional de Viviendas, hay política social de vivienda que beneficia no solo al cooperativismo, beneficia al plan de mejoramiento de barrio, beneficia al plan de realojo y de terminación de los asentamientos, o sea, se beneficia todo el sistema de vivienda y no solamente las cooperativas. Al no haber Fondo Nacional de Vivienda, la ministra de Vivienda pena con lo que le toca en el presupuesto, es así. Pero había un Fondo Nacional de Vivienda, había una reserva por allí. ¿En qué se invirtieron? Y ese Fondo Nacional de Vivienda, la última vez que se usaron los 100 millones de dólares que quedaban fue cuando el salvataje de los bancos durante el gobierno de Jorge Valle. ¿Y nunca más se repuso? Y nunca más se repuso. Ninguno de los gobiernos que lo sucedieron, ni de derecha ni de izquierda, repusieron el Fondo Nacional de Vivienda y han ido solucionando la política social de vivienda en función del presupuesto nacional, de la tajada que le toca, del pedacito de torta que le toca a la vivienda, de esa torta grandota que es el presupuesto nacional. Y es decir, si yo no tengo Fondo Nacional de Vivienda, donde puedo hacer y adquirir una vivienda digna, no regalada, sino trabajada, y después pagarla durante años, tengo que ir a un asentamiento. Y bueno, no en vano... Es lo que están empujando. Claro, no en vano la proliferación de los asentamientos sucede a partir de la década de los 80. O sea, a medida que el neoliberalismo le pone un freno al crecimiento salarial, le pone un freno al poder adquisitivo de los sectores populares, claramente hay varias corrientes migratorias, primero del campo a la ciudad y de la ciudad del interior a Montevideo, que terminan engrosando los asentamientos, tanto los asentamientos de la ciudad del interior como los asentamientos periféricos de Montevideo. O sea, no es casualidad que a medida que baja la política salarial, que el trabajador pierde salario real, aumentan los asentamientos y la cantidad de familias que viven en esos cordones periféricos. ¿Qué hacer? Es un viejo título de un libro que yo esbocé leer. ¿Qué hacer? Y yo creo que no hay que inventar la pólvora ni el agua caliente, o sea, el agua tibia. Ya está todo inventado en vivienda, en políticas sociales. Tenemos una política de vivienda que podría ser el cooperativismo de ayuda mutua y de usuarios, que ha demostrado a lo largo de 51 años que construye, que genera vivienda digna, que no quedan los esqueletos de vivienda tirados por ahí o los edificios abandonados porque el propietario o el constructor se va porque ya no le es redituable el negocio. Todos terminan, algunas cooperativas se atrasan, tienen más problemas, no ponen las puertas que quisieran, de la calidad que quisieran porque le fue mal en la construcción, pero no hay un solo esqueleto de
de complejo cooperativo en el país. O sea, todas terminan. Entonces, ¿a qué? Y además construimos a un precio que la ministra ha dicho que es su objetivo, a menos de $1.000 el metro cuadrado. O sea, ya lo hacemos, tanto las cooperativas de ahorro previo como las cooperativas de ayuda mutua nucleadas en fuga. Lo hacemos bien, lo hemos demostrado, lo sostenemos en el tiempo. No sé qué se está esperando. Bueno, se estará esperando que se descubra la pólvora. ¿Cómo afecta la LUC, el paquete general de la LUC en varias aristas? ¿Cómo afecta a la economía del país? Lo digo muy general para saber también en particular cómo va a afectar a las viviendas. Bueno, lo primero es que la LUC tiene la famosa la regla fiscal, o sea, a partir de la aplicación de esa regla del 15% de ahorro sobre lo ejecutado en el gobierno anterior para todos los programas de gobierno, ahí ya hay una primera afectación desde el punto de vista económico. Después hay algunas cuestiones que tienen que ver con las empresas públicas, donde ahí perdemos todos los uruguayos. Está el famoso precio de paridad del petróleo, que va a regular mensualmente el precio de los combustibles, y eso tiene un efecto indirecto después sobre toda la economía, porque todo necesita combustible en este país, el transporte de los alimentos a la ciudad, el funcionamiento de las máquinas, el tractor en el campo, o sea, todo necesita combustible. Lamentablemente somos un país que dependemos del combustible que genera el petróleo, y que bueno, esto de ir cambiando mes a mes genera una incertidumbre muy grande. Hace poquito yo miraba una gráfica que indicaba el costo de vida que se iba para arriba y el índice medio de salario que se iba bajando, iba separándose de esa curva que se iba hacia arriba y el salario se iba para abajo. Después tiene que ver con un montón de inversiones que hemos hecho los uruguayos a partir de las empresas públicas, por ejemplo Antel, que la pone a competir en igualdad de condiciones con empresas multinacionales para las cuales el mercado uruguayo es una minucia, y la pone a competir en igualdad de condiciones. Perdóname que te interrumpa, Enrique, pero en realidad Sí. yo estuve hablando de ese tema hoy. Me parece que te equivocás. No es en igualdad de condiciones, le da mejores condiciones a la empresa privada. Sí, bueno, claramente. Son súper mejores condiciones, porque la empresa privada entra a jugar un partido donde la inversión inicial ya está hecha. O sea, ya está el campo marino, ya está la fibra óptica, lo único que tiene que hacer es conseguir clientes. Y aparte le damos la posibilidad de la portabilidad numérica para que tengan los clientes a mano. Correcto. Los compañeros entendidos en eso estiman que si de prosperar, o sea, de no poder anular esos artículos que tienen que ver con la portabilidad numérica, Antel estaría perdiendo el 20% de su clientela con esto de la portabilidad numérica. Yo leí algo acá que son 11 millones de dólares que van a la empresa privada. Leí algo acá del Eco Digital, 11 millones de dólares. Eso por año, o por año. mes, no sé. Por año. Sí, claro. Y ya se invirtieron 2 millones de dólares preparándole el terreno para ellos. ¿Cómo van a estar en igualdad de condiciones? ¿Están en mejores condiciones? Claramente, y además persiguiendo fines de lucro, ¿no? O sea, nadie puede pensar que una empresa privada va a sacrificar su lucro para beneficiar a la ciudadanía. Eso pasa en comunicaciones, pasa en vivienda, pasa en todas las áreas de las políticas sociales. El Eco Digital. Antel ya perdió casi 2 millones de dólares para implementar portabilidad numérica que beneficiará a su competencia. Para perder al menos 11 millones de dólares al año, Antel ya gastó 2 millones de dólares. Salado. Totalmente. Vergüenza ajena. ¿Cómo está el tema de la cooperativa en el interior de la República? Porque siempre hablamos del área metropolitana. Yo también estoy en el área metropolitana, pero el interior también se hacen viviendas en todo el país. Por supuesto. Nosotros tenemos cooperativas afiliadas en prácticamente los 19 departamentos del país. Creo que hay uno solo que no tiene cooperativas afiliadas a FUNCAM, y sufren las mismas discriminaciones y las mismas dificultades que tiene una cooperativa del interior de Montevideo. O sea, nosotros ahora en este momento tenemos una cooperativa de Maldonado, Coviecotecno, que hace 2 años que tendría que haber recibido su préstamo
y bueno, estamos a la espera de que el ministerio se digne a entregarle a escriturar el préstamo y comenzar el proceso constructivo. Teníamos cooperativas hay otra cooperativa en Paysandú, que son cooperativas que están ocupando, que están en el terreno de lo que era la vieja y querida Pailana. Entonces, ahí en ese terreno se están construyendo cooperativas y hay una de ellas que está esperando también desde hace 2 años, habiendo pasado por todos los trámites habidos y por haber, a que se le designe, se le ponga una fecha para escriturar y comenzar a construir. Hace poquito vimos a cooperativas de Mercedes que también hacían 2 años y lograron su préstamo. Prácticamente en todo el país tenemos cooperativas en formación, núcleos que se están formando, hay gente que quiere formar cooperativas en La Valleja, donde ya hay cooperativas habitadas, hay cooperativas en formación, en Maldonado, en Rocha, en San Carlos, en Pan de Azúcar, o sea, prácticamente en todo el país, en Florida, compañeros del Zunca están formando una cooperativa de vivienda, o sea, nos están llamando permanentemente de distintos lugares del país para asesorar a los compañeros, para contarles por dónde va la mano de una cooperativa en ese proceso hacia la vivienda. Gracias, Enrique. Gracias por estar y esperemos a fútbol dentro de 15 días. El próximo miércoles, no el otro. Muy bien, un abrazo grande y claro que sí, para fútbol es un placer y bueno, un orgullo poder salir en este espacio quincenal. Nos vemos, un abrazo, saludos a todos por allí. Gracias. Dale, un abrazo grande y gracias a ustedes.